en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 5 de julio de 2023. La noticia ha sido bastante madrugadora, estaba en las previsiones y sin embargo hasta ahora sigue siendo lo más destacado del día. Ya lo saben, por lo tanto, quiero pensar que casi todos ustedes conocen la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo de retirarle la inmunidad parlamentaria al expresidente Carles Puigdemont y también a dos de sus exconsejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí. Más que retirarle la inmunidad, lo que hace es ratificar que el señor Puigdemont, ni Comín ni Ponsatí tenían inmunidad parlamentaria una vez que se la había retirado, como ustedes recordarán, el Parlamento Europeo. Esta está siendo una historia muy larga, muy difícil de seguir, porque uno tiende a pensar cuando escucha esta noticia que a partir de este momento el señor Puigdemont, como ya no tiene protección de inmunidad parlamentaria, pues podría ser devuelto a España y por lo tanto juzgado en España, porque saben que está fugado desde octubre de 2017. Pero no es tan fácil. Las cosas de Palacio van despacio y si hablamos de la justicia y más de la justicia europea todavía mucho más. Pues está claro que este es un varapalo para Puigdemont, pero esto no quiere decir que vaya a haber consecuencias a corto plazo, entre otras cosas porque Puigdemont y sus abogados van a recurrir y que por lo tanto pues todavía hasta que haya una decisión consolidada, una situación nueva, hemos de esperar meses, tal vez un año. De momento, por lo tanto, esta es una noticia que sirve como varapalo moral y Puigdemont esta mañana ha comparecido y no ha podido evitar un cierto disgusto. Él, naturalmente, que se siente muy cómodo en el papel de víctima, lo que ha hecho ha sido exacerbar ese victimismo y hoy ha utilizado esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea para confirmar que es, dice él, un perseguido político. Creo que ha quedado acreditado, después de 5 años y medio de procesos de espionaje, que no nos dedicamos a traficar con drogas ni a comprar armas, sino que básicamente traficamos con referéndums y con votaciones. Creo que ha quedado acreditado, insisto, que se nos persigue por razones estrictamente políticas. Bueno, esto lo ha dicho en castellano para que todo el mundo lo entienda. Y luego ha pasado al catalán para hablar de las cuestiones más técnicas, porque como les decía hace un momento, esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea admite recurso y naturalmente, como luego veremos, porque lo ha aclarado el abogado del señor Puigdemont, el señor Boye, pues van a recurrir. Ya tienen además más o menos pensado cómo van a construir ese recurso. ¿En base a qué? En base a lo que Puigdemont califica como grietas en la sentencia que ha emitido hoy el Tribunal Europeo. Primero porque creemos que está cargado de errores. Segundo porque la sentencia tiene algunas grietas y asideros que nos permiten construir bien un relato de apelación. Y tercero, sobre todo tercero, porque desgraciadamente en el lenguaje jurídico de una resolución como esta puede parecer que hablamos de otra cosa. No, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de democracia europea. Estem parlant de democràcia europea. Bueno, ha tenido que ir Gonzalo Boye a decirle, bueno, muy bien, el presidente, porque él le llama el presidente de la Generalitat en el exilio, pues se pone estupendo, pero como yo soy el abogado tengo que explicarles a qué grietas se refiere el señor Puigdemont cuando habla de la sentencia que hemos conocido hoy. Y él lo ha explicado bastante bien, porque Gonzalo Boye otra cosa no, pero claro, cuando habla de cuestiones de derecho, lo es. La sentencia lo que dice es que no cabe el cuestionamiento de la falta de imparcialidad, pero el Tribunal de Justicia, cuando nos dio la razón en casación contra la anterior resolución del TGUE, dice que cabe cuestionar la imparcialidad y que hay indicios de falta de imparcialidad. Es decir, el Tribunal General ha entrado en contradicción con el Tribunal de Justicia y eso es lo que decía el presidente al comienzo de la intervención y es parte de lo que nosotros vamos a hacer en el recurso. Es decir, esa aparente contradicción, la que observa don Gonzalo Boye, es la que va a permitir que se formule ese recurso. Y ese recurso se va a formular tan pronto como a ellos les convenga. Porque aquí se estipula una serie de plazos y en el ánimo de Gonzalo Boye y naturalmente del señor Puigdemont es apurar los plazos todo lo que a ellos les beneficien. La sentencia lo que no discute es que ellos conservan la inmunidad de desplazamiento y lo que el juez Llarena está planteando es la inmunidad en el territorio del Estado español.
no fuera del territorio del Estado español, porque la sentencia eso lo deja bastante claro. Sinceramente, a nosotros lo que pasa en estos 2 meses no es que no nos preocupe, es que simplemente es una cuestión de gestión jurídica y en eso creo que hemos demostrado que sabemos movernos, ¿no? Por lo tanto, esos 2 meses que tiene de plazo para formular el recurso los va a apurar y le importa un rábano lo que pase en el universo mundo. Bueno, esto es lo que dicen las personas directamente afectadas. Ustedes tendrán derecho, y además yo tengo la obligación de contarles la verdadera realidad de la situación que se genera a partir de esta sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué consecuencias tiene? ¿En qué plazos temporales nos movemos? ¿Qué cabe esperar? ¿Qué va a ocurrir de aquí al futuro inmediato? Esmeralda Ruiz. La de hoy se esperaba, Luis, que fuese la partida definitiva con Bélgica, pero habrá que esperar para asistir al último partido y además será en unos meses. Aún así, los 2 fallos del Tribunal General que hemos conocido este miércoles son muy importantes porque al menos uno de sus argumentos desmonta por completo la estrategia futuro de la defensa que hasta ahora ha utilizado Puigdemont. Desde hoy los fugados pierden su inmunidad, es decir, se quedan sin ese escudo legal contra las demandas de entrega a España, y reconoce además al tribunal que de cara a reactivar el proceso, el Supremo tiene plena competencia para llevarlo a cabo, de modo que el juez Pablo Llarena tiene vía libre para volver a pedir a Bélgica la entrega de Puigdemont. Sin embargo, ante esta decisión cabe recurso, la defensa ya lo ha anunciado, y de ahí que lo previsible es que el magistrado prefiera esperar a actuar sin obstáculos. Sería además su 4º intento. 2 meses tiene la estrategia para presentar el recurso, hasta 1 año el tribunal, en este caso el de Justicia de la Unión, para resolver. En cualquier caso, su estrategia de defensa no podrá ir más allá de seguir dilatando un proceso sin mucha salida para los fugados. El primer paso, forzarán que el procedimiento arranque desde cero, nuevo suplicatorio al Parlamento para adaptar la nueva euroorden a la reforma del Código Penal. El siguiente, al menos es lo que esperan, que una vez se curse la petición de Llarena, los jueces belgas vuelvan a rebelarse. Aún así, solo hablamos de ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es algo que, en fin, ya ven ustedes, nos podemos situar en un marco temporal de hasta 1 año. Por lo tanto, insisto, esto, lo que hemos conocido hoy, la noticia de la decisión del Tribunal General de la Unión Europea, es más un varapalo a Puigdemont que una decisión judicial que vaya a tener, en fin, efectos inmediatos. Bueno, y ahora entremos en un capítulo muy interesante relacionado con esta noticia, que es el de las valoraciones políticas dentro de lo que es nuestro país, es decir, las formaciones políticas que han dicho a propósito de esta sentencia. Bueno, ¿quién suscribe, quién compra la mercancía que ha querido vender Puigdemont en su comparecencia pública de hoy? Esto de que es un perseguido político y de que él está siendo víctima de una persecución de derechos fundamentales, que es básicamente lo que él representa. Pues el único partido que ha comprado esa mercancía, bueno, rectifico, único partido tampoco está claro, porque Pablo Iglesias, que es a quien van a oír, no sé muy bien si pertenece a Sumar, si pertenece a Podemos, si no pertenece a ninguno, o si está pensando en crear uno de nuevo cuño. No tengo ni la más remota idea, pero bueno, ya saben ustedes que cuando hablábamos hasta hace un cuarto de hora de Unidas Podemos, siempre la eminencia gris, el hombre en la sombra, era Pablo Iglesias, era el que de alguna forma estaba planteando cuál era el argumentario que luego seguían como un solo hombre todas las personas de esa formación política. Y hoy ha sido Pablo Iglesias quien ha querido hacer seguidismo argumental de las tesis del señor Puigdemont. Puede tener unos notables efectos en la campaña y que evidentemente va a colocar en una posición cómoda a Pedro Sánchez y al PSOE y a cualquier fuerza política que no se posicione claramente a favor de los derechos civiles y en contra de que, bueno, en España pueda haber exiliados o presos políticos por tratar de llevar a cabo su proyecto político. Bueno, ¿y quién está en las antípodas de esta reacción? El Partido Popular. Esto no es un acertijo, además era muy fácil de resolver. Algunas veces les cuento, sobre todo en las reacciones que mantiene la izquierda, el poder que tienen los argumentarios en los partidos políticos. Y entonces vemos cómo habitualmente los ministros o las ministras repiten como un solo hombre lo que les ha dicho
el hombre o la mujer que haya redactado el argumentario del día. Pero hoy podemos ver cómo eso también sucede en los partidos de la derecha, concretamente en el Partido Popular, porque lo que han dicho Ayuso y lo que ha dicho Elías Bendodo, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el hombre fuerte de Feijóo en el Partido Popular en Génova, es exactamente lo mismo. Pero cuando digo exactamente lo mismo, digo exactamente lo mismo. Yo creo que casi con las mismas palabras. Para empezar, Ayuso. En el debate electoral del 2019 dijo sobre Puigdemont: me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿De quién depende esa decisión? Pues eso, estamos esperándole, señor Sánchez. Bueno, y ahora cotejen esta declaración que acaban de escuchar con la que ha formulado hoy el señor Bendodo. Pero esto implica también que recordemos una mentira más de Pedro Sánchez. Palabras textuales de Sánchez: me comprometo hoy aquí, noviembre del 19, a traer a Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. 5 años después, el tío sigue de rositas por ahí, Bueno, lo que queda claro es que el Partido Popular urge al gobierno para que actúe. Es verdad que esto no deja de ser un brindis al sol, porque naturalmente el gobierno primero no actúa la justicia. Tiene que ser el juez Llarena. Otra cosa es que el gobierno pueda meterle prisa o pueda, en fin, tomar alguna decisión que en ningún caso sería jurisdiccional. Esto hay que dejarlo absolutamente claro. Y en segundo lugar, como ya hemos explicado al principio, al señor Puigdemont le amparan una serie, como al resto de los ciudadanos europeos, una serie de derechos, hasta que la sentencia no sea firme, hasta que no se dilucide el recurso que van a interponer, pues me temo que no hay mucha capacidad. El juez Llarena podrá ir haciendo cosas, pero esas cosas no serán efectivas hasta que el marco quede definitivamente establecido. Hoy Pilar Llop, que es la ministra de Justicia y la que ha tenido que responder en nombre del gobierno, ha dicho que están muy contentos, por una parte, pero que las reglas del juego hay que respetarlas. El Gobierno se encuentra muy satisfecho porque esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Fíjense que dice debe presentarse. Es verdad, Puigdemont podría presentarse y a partir de ahora pues podría pagar las deudas que tiene contraídas con la justicia y que no ha querido pagar porque se fugó en octubre de 2017. Pero si él no se presenta voluntariamente, no tenemos todavía recursos al alcance de la justicia española para obligarle a que venga. Independientemente de que, insisto, el juez Llarena a partir de ahora empiece a poner en marcha los mecanismos. Pero lo digo por tercera vez, las cosas de Palacio van despacio. Bueno, a mí me hacía especial ilusión hablar de esto, no porque me parezca muy trascendente, ya ven que consecuencias directas e inmediatas no va a haber ninguna, sino porque nos distraía un poco de lo que está siendo el monotema de estos días. Por otra parte, es lógico que así sea, porque estamos a muy pocos días de las elecciones generales del 23 de julio. Hoy, ¿cuál es la principal novedad? Pues que ha habido súper encuesta del CIS, una macro encuesta del CIS, con un número de encuestados brutal, de 30.000, es decir, casi infalible si las cosas se quieran hacer bien. ¿Y qué dice el señor Tezanos, que es el director del CIS? Pues dos cosas interesantes, y ninguna de las dos demasiado creíbles. Primera, que va a ganar el PP. Eso sí que es creíble, porque coincide con el veredicto de todas las encuestas que están publicando los institutos privados. Lo que pasa es que el señor Tezanos dice que va a ganar por 2 décimas de diferencia. Eso es toda la ventaja que le lleva Feijóo a Sánchez, según el CIS, 2 décimas de diferencia. Y además, con una peculiaridad, en número de escaños, si contemplamos las enormes horquillas que plantea el CIS, podría ocurrir que el Partido Socialista tuviera, teniendo 2 décimas menos, más escaños en el Congreso que el Partido Popular. Esto por una parte. Y luego la otra cosa interesante que dice la encuesta del CIS es que Sumar está en tercera posición, cosa que no dice nadie, salvo el señor Michavila y cada vez con menos margen en el ABC, pero a una distancia sideral de Sumar. Da una diferencia de 6 puntos entre Sumar, que se mueve en el 16%, y Vox, que se mueve, según el CIS, en el 10%. Estas son las dos referencias que a mí me parecen más destacadas. No obstante, detalles de la encuesta de Tezanos. Noelia Bautista.
Según José Félix Tezanos, el Partido Popular se coloca en primera posición, pero ni aún así podría gobernar. Es el resultado que arroja el último barómetro del CIS, en el que los de Alberto Núñez Feijóo ya sí se colocan en primera posición tras registrar un rebote del 4,2% en el último mes, hasta llegar a una estimación de voto del 31,4%, con la que podrían sumar entre 122 y 140 diputados. Ojo a esta horquilla en la que cabe una diferencia de 18 escaños. Acechando al Partido Popular, el PSOE de Pedro Sánchez, que se sitúa con una estimación de voto del 31,2% tras sumar otros 2 puntos en el último mes, con los que podría hacerse con entre 115 y 135 diputados. De nuevo, amplia la diferencia en este caso de hasta 20 escaños, a pesar de que quizá una encuesta basada en más de 29.200 entrevistas podría ayudar a afinar más esas cifras. Al margen de ello, el tercer puesto es para Sumar de Yolanda Díaz, que según el CIS, y una vez que absorbida Podemos, sería con una estimación de voto del 16,4% y entre 43 y 50 diputados. Y ya en cuarta posición encontramos a Vox con una estimación de voto del 10,6%, la misma que en el mes de mayo, y entre 21 y 29 diputados frente a los 52 que tiene en la actualidad. Con estas cifras en la mano, solo tenemos que sumar para determinar que, según Tezanos, Partido Popular y Vox no podrían gobernar porque, aunando el dato más alto de cada una de sus horquillas, se quedarían en cualquier caso en los 169 escaños, mientras si sumamos la más alta del PSOE con la más baja de Sumar, ambos lograrían una mayoría de 178 diputados suficientes para gobernar, y además sin el resto de partidos del pacto Frankenstein. Por cierto, ha aprovechado Tezanos para introducir en este barómetro una nueva pregunta de esas que le gustan para orientar, si puede, el sentido del voto. En esa ocasión ha decidido preguntar ya no por la gestión del gobierno, que también, sino por la del principal partido de la oposición. Así, mientras el 48,9% de los encuestados asegura que en los últimos 4 años la gestión del gobierno ha sido mala o muy mala, en el caso del Partido Popular el porcentaje de los que mantienen esta opinión se eleva hasta el 71,1% según Tezanos. Bueno, ¿qué valores le queremos dar al CIS? El que ustedes quieran. Ya saben ustedes que luego llegan los auténticos expertos, los demóscopos, que no están vendidos a un partido político, los profesionales, y te dicen lo que falla en el CIS es la cocina. Pero los ingredientes no están mal, ¿eh? Cuando uno entra en las tripas del CIS, dicen, bueno, con estos datos un buen cocinero hubiera llegado a unos resultados distintos, y espero que en las próximas horas, tal vez mañana, pues podamos saber a qué conclusión hubiera llegado un buen cocinero si hubiera tenido los datos de campo que tiene una encuesta tan amplia como la que ha hecho el CIS. Pero para que ustedes vean lo despistado que está, o por lo menos lo alejado que está el CIS del resto de los pronósticos que estamos conociendo estos días, tercera entrega del tracking que está publicando ABC de GAT3, que es la empresa del señor Michavila. El Partido Popular sigue subiendo, está en el 36,8% de los votos, según el CIS en el 31, hay una diferencia de 5 puntos, que no es poco, y en 155 escaños, uno más de los que le daba el tracking de ayer. El Partido Socialista baja una sola décima, estaba en el 28,2 y ahora está en el 28,1, y sin embargo, pese a bajar una décima, cosecha un diputado más de los que ayer le atribuía el señor Michavila. Ayer les daba 106 y ahora le da 107. Y luego, por la parte baja, lo que dice Michavila es que se están acercando mucho las posiciones entre Vox y Sumar. Saben que es la única, hoy también podemos meter al CIS, pero es la única que daba a Sumar por encima de Vox. Todos los demás institutos, todas las encuestas que hemos conocido estos últimos días, alternaban el orden por la cola de los partidos nacionales y daban a Abascal con mejor pronóstico electoral que Sumar. Bueno, pues ahora ya el señor Michavila prácticamente lo sitúa en un empate, de tal manera que hay tan solo un escaño de diferencia en favor de Vox. Hoy tendría 30 diputados Abascal y 29 diputados la vicepresidenta del gobierno, que todavía lo es, Yolanda Díaz. Bueno, esto por lo que respecta a los datos. Y luego están las valoraciones. ¿Quién se crea el CIS? Pues aquellos que salen beneficiados por el CIS. Por ejemplo, el gobierno. Escuchen a Bolaños. La encuesta, tanto la encuesta del CIS como cualquier otra de las encuestas que estamos viendo, señala muy directamente que es la tendencia al alza del Partido Socialista. Hemos recuperado muchos diputados en las últimas semanas y creo que esa tendencia al alza, que se va a multiplicar a medida que la gente vaya viendo las barbaridades que está haciendo el Partido Popular en estas semanas en los gobiernos autonómicos. ¿Cuál es el segundo partido más beneficiado en la encuesta del CIS? Sumar. Pues escuchen al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Son datos muy positivos y que avalan que Sumar es el voto decisivo. En estos momentos tenemos una intención directa de voto muy alta. Yolanda Díaz aparece como la política mejor valorada.
su valoración como presidenciable aumenta de forma muy significativa y el escenario cambia porque Sumar emerge como una fuerza muy importante en esta campaña electoral. Bueno, y los que no han querido hacer valoración ninguna de CIS, por lo menos hasta ahora, hasta las 4:20 de la tarde, son los representantes de la derecha, ni del Partido Popular ni de Vox. Pero vamos, en el momento en que hablen, alguno hablará, en algún momento será para decir que la credibilidad de Tezanos está a la altura del betún y que por lo tanto la importancia que le dan a este pronóstico es equivalente a cero. Esta mañana Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha concedido una entrevista a OK Diario y ahí habla de lo que viene hablando estos días. Es decir, la gran obsesión del señor Feijóo es la llamada al voto útil. Si queremos echar a Sánchez, hay que congregar el voto en el Partido Popular. ¿Por qué? Este es su razonamiento. Hay un 47-48% de ciudadanos españoles que quiere que Sánchez se vaya. Las mayorías absolutas de Rajoy y de Aznar estuvieron con el 44 y pico % del voto. Sobran 3 puntos para una mayoría absoluta de españoles que quieren que Sánchez se vaya. Si dividimos, si fraccionamos, si rompemos ese voto, hay posibilidades de que Sánchez no se vaya. Esto es lo que él utiliza como argumento para que los que puedan estar indecisos acaben votando al Partido Popular, porque si votan a Vox, pues se puede producir, según el señor Feijóo, lo que ustedes acaban de escuchar. No obstante, él es plenamente consciente de que hay mucha gente que va a seguir votando a Vox, diga él lo que diga. Esta es una realidad, yo creo que ineluctable. Y por lo tanto se tiene que colocar en la idea de que a lo mejor no tiene más remedio que sentarse a negociar la noche del 23 de julio con el señor Abascal. Y está preparando el terreno. A él no se le caen los anillos si tiene que negociar con Vox. Con los partidos que respetan la Constitución se puede gobernar, se puede pactar. A veces es obligatorio pactar porque no hay ninguna alternativa, salvo repetir de forma permanente las elecciones hasta que el PSOE gane. ¿Vox respeta la Constitución, según usted? Sí, respeta la Constitución. Hay cosas en las que parece ser que no le gustan mucho, pero que yo sepa no se ha declarado un partido contrario a la Constitución española. Bueno, considera que es un partido constitucional, no quiere marcarse un Guardiola, para entendernos. Ustedes recuerdan aquellas declaraciones de María Guardiola, la candidata del Partido Popular en Extremadura, donde ponía a Vox a caer de un burro y prácticamente lo excomulgaba, políticamente hablando, democráticamente hablando. Es curioso porque María Guardiola, que yo creo que nos va a dar días de gloria, sigue en sus 13. Hoy le han preguntado, por lo que todo el mundo le pregunta durante los últimos días, ¿cómo cambió usted tan súbitamente de criterio? ¿Por qué empezó demonizando a Vox y al final terminó abriéndole las compuertas del gobierno extremeño? Bueno, pues no se pierdan la respuesta porque a mí me parece que es para enmarcar. Yo soy una persona pasional, soy una persona muy emocional y es cierto, y ya lo he reconocido yo en primera persona, que cuando hice esas declaraciones dije, por supuesto, lo que pensaba, pero quizá lo hice, pues eso, de una manera menos racional y mucho más emocional. Pero dije simplemente lo que pienso. Lo que pensaba. Lo que pienso. Mis principios están intactos. O sea que sigue pensando de Vox exactamente lo que dijo que pensaba de Vox. No sé si esto al señor Abascal le va a gustar mucho, que por cierto saben ustedes que anoche estuvo también en una entrevista televisiva con Pedro Piqueras y ahí la verdad es que no dijo grandes cosas nuevas. Repitió lo que ya sabemos. Utilizó Murcia como argumento para que el señor Feijóo tenga muy claro que él no se va a rendir. Que en Murcia se quedó el Partido Popular a 2 escaños de diferencia, pero que ellos reclaman que el 18% del voto que han tenido tiene que tener una representación en el gobierno. Y este es el mensaje a navegantes que lanza el señor Abascal. ¿Pensando en qué? En lo que pueda pasar la noche del 23 de julio. Y también en la entrevista de ayer, Abascal arremetió duramente contra el señor Sánchez y le llamó el jefe de la manada. Hoy, Rodríguez Zapatero, que es el hombre que se está significando más por ser el defensor de los intereses del PSOE en esta precampaña electoral, ha querido salir en defensa del presidente del gobierno. Es tan exagerado lo que se ha producido contra Pedro Sánchez que la reacción, le puedo asegurar, del Partido Socialista, de sus militantes, y creo y pido que de los votantes va a ser muy fuerte, con gran convicción. Miércoles 5 de julio de 2023. Vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo del día.
Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Desde hoy las mascarillas dejan de ser obligatorias en centros sanitarios y farmacias, los últimos lugares en los que se mantenía como protección contra la COVID-19. Esta medida se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, aunque en algunas zonas de hospitales u otros espacios con enfermos crónicos o inmunodeprimidos seguirá siendo obligatoria. Y hoy Madrid se ha llenado de tractores. Agricultores y ganaderos procedentes de distintos puntos de España se han reunido en el centro de la capital para reclamar ayudas al sector primario por la sequía de este año y el aumento de coste de producción de las explotaciones. La manifestación ha terminado frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Javier García. Exigen al Gobierno ayudas para afrontar la sequía y los elevados costes de producción, así como celeridad para aprobar más medidas. Entre otras cuestiones, ven necesario flexibilizar la PAC para que no se pierdan ayudas, una planificación hidrológica que aproveche al máximo el agua o seguros agrarios que respondan a la situación de emergencia. Unas peticiones que también trasladan al Gobierno que se conforme tras las elecciones generales del 23 de julio. Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Es un llamamiento a los próximos que vayan a entrar, diciéndole así no podemos seguir. Se hunde la población activa en el medio rural y tenemos unos precios en la cesta de compra impresionantes. Claro, aquí nadie se pregunta que por qué estamos preveyendo que un litro de aceite puede costar 12 euros en el mes de enero o febrero. Además, aseguran que las ayudas aprobadas solo podrán cubrir un 3% de las pérdidas que se están dando y que si el próximo Gobierno no da una respuesta al problema, continuarán con las protestas. Hoy el Círculo de Empresarios ha propuesto a los futuros legisladores y gobernantes que saldrán de las elecciones generales del próximo 23 de julio el retraso voluntario de la edad de jubilación hasta los 70 años. Si el trabajador se jubila después, se añadiría un incentivo. Los empresarios también abogan por eliminar los impuestos especiales a la banca, así como a las grandes compañías energéticas. Rocío Herraiz. La organización considera urgente retrasar la edad de jubilación, ya que con la edad actual dicen que no se asegura la viabilidad del sistema de pensiones. La propuesta pasaría por subir la edad mínima de retiro a los 70 y desde el Círculo de Empresarios aseguran que a pesar del sacrificio de los ciudadanos, esto incentivará el ahorro privado y la inversión. Desde la COE, Antonio Garamendi no ha querido pronunciarse sobre esta cuestión. Bueno, no lo sé. O sea, que el Círculo de Empresarios cuando comunique lo que quiere comunicar, lo valoraremos, como siempre digo, y lo estudiaremos. Pero bueno, en principio nosotros en los acuerdos que tenemos, en principio no está en esa edad lo que es la jubilación. Pero bueno, dicho ello, el Círculo de Empresarios tiene toda la autonomía para hacer los planteamientos que considere. Por tanto, tengo poco que decir. En lo que sí han coincidido es en que la figura del empresario debe ser respetada y protegida y en criticar el intervencionismo por parte del Gobierno. Bruselas insiste de nuevo a España en renovar con prioridad el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha exigido este miércoles la Comisión Europea, que además pide que inmediatamente después de la renovación comience el proceso para adecuar el nombramiento de sus jueces miembros en línea con los estándares europeos. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. En su informe anual del Estado de Derecho, la Comisión Europea no presenta grandes novedades respecto a años anteriores y pide lo mismo. Considera riesgos graves la no renovación del CGPJ y que no se esté trabajando, por tanto, en una reforma del sistema de elección de sus miembros para que, según los estándares del Consejo de Europa, los magistrados escojan al menos a la mitad de sus miembros. Además, remarca que este retraso está afectando negativamente al trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto. Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que desde entonces sigue siendo una preocupación para los servicios comunitarios. Y continúa la polémica por la lona que ha colocado Desocupa en el centro de Madrid contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, le ha dado un plazo de 24 horas al alcalde de la capital para retirar el cartel que desde el Partido Socialista consideran de odio y racista. Paloma Cuevas. Reyes Maroto ha dado 24 horas a José Luis Martínez Almeida para que retire la lona de la empresa Desocupa, ubicada en la calle Atocha, a la altura del metro de Antón Martín. En este polémico cartel aparece la imagen del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, enfrentada a la del fundador de esta empresa, Daniel Esteve, y se puede leer: "Tú a Marruecos, Desocupa a la Moncloa". Para la líder del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, esta lona vulnera tanto la Ley General de Publicidad como la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior.
Ahora mismo, en función del artículo 2 de la ordenanza de publicidad exterior, esa lona podría retirarse y de hecho hay medidas cautelares para poderlo hacer, así que vamos a esperar a que a lo largo del día de hoy el ayuntamiento, que es quien tiene que tomar esa decisión, el propio alcalde, que es al final el que representa a todos los madrileños, pedir que la lona se retire y si no, efectivamente, bueno, pues veremos cuáles son las siguientes medidas que adoptamos. En el caso de que la lona no sea retirada, el Grupo Municipal Socialista estudiará medidas a adoptar, no descartan iniciar acciones legales. Y por cierto que los delitos de odio vuelven a subir. Según el Ministerio del Interior, en 2022 hubo casi 2.000 denuncias más. Esto es un 4% más que el año anterior. La mayoría fueron por agresiones racistas, que suponen el 44%. Le siguen los delitos por LGTBI-fobia, después los delitos por ideología y aquellos por razón de género o sexo. Estos últimos son los que más han crecido. En este sentido, recordamos que ayer el Consejo de Ministros aprobó un nuevo marco estratégico contra el racismo y la xenofobia. Y terminamos contándoles que en Francia se están apaciguando los disturbios que estallaron hace más de una semana por la muerte de un adolescente de 17 años a manos de la policía. Esta pasada noche las fuerzas de seguridad han detenido a 16 personas, una cifra inferior a la de jornadas anteriores. Esta tarde está previsto además reanudar con normalidad el servicio de autobuses y tranvías en el país. Y hoy también se ha aprobado un decreto de emergencia para acelerar la reconstrucción de los edificios dañados.